nos encontramos en el tema del monopolio del poder y la fuerza, es decir, analizando lo relacionado con el gobierno. Entonces, pues nos hemos ocupado de algunos pensadores antiguos y nos quedamos precisamente con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII de nuestra era. Y entonces, pues decíamos que, como todos lo sabemos, Tomás hace un intento muy particular por compatibilizar la fe o el cristianismo con la razón, ¿verdad? Y entonces en ese esfuerzo, ¿verdad? Pues el recurso a la filosofía griega, particularmente a Aristóteles, pues va a constituir un elemento muy importante en el pensamiento en general de Santo Tomás de Aquino. Ahora, él cree, digamos, que la ley debe jugar un papel importante en el contexto de la vida en sociedad y en lo que se refiere también al aparato gubernamental. Hay que recordar que Tomás de Aquino es un defensor de la denominada doctrina de la ley natural, ¿verdad? Y entiende, digamos, que la ley no es otra cosa que la ordenación de la razón dirigida al bien común. Bueno, este concepto de bien común, pues es algo que no está claro hasta el día de hoy. Hay diferentes definiciones, diferentes maneras, digamos, de entender lo que realmente sea el bien común, ¿verdad? Desde lo que es bueno para todos hasta intereses particulares que se quieren vender en nombre del llamado bien común, que creo yo que es la forma más común y más corriente de emplear el término bien común. Ahora, Tomás de Aquino tenía una manera muy particular de entender el bien común y él eh, afirmaba que consiste realmente en lograr una vida virtuosa para todos aquellos que conforman la vida en sociedad, es decir, la multitud, ¿verdad? Y entonces ese bien común no se va a alcanzar y no se va a lograr hasta que todos los seres humanos que viven en sociedad hayan desarrollado precisamente esa vida virtuosa, ¿verdad? Es decir, aquí en el pensamiento de Tomás, pues la palabra virtud tiene connotaciones estrictamente morales, ¿verdad? Ya no es como en Aristóteles, cuando, pues, pensador en el cual la arete, es decir, la virtud, pues tiene que ver con las funciones de cada ciudadano en el contexto de la vida en la ciudad, ¿verdad? Entonces, en Tomás tiene realmente un sentido más moral, pudiéramos decir, que relacionada con las diversas actividades o la división del trabajo como se le puede denominar el día de hoy. Mientras realmente todos los ciudadanos no hayan alcanzado esa vida virtuosa de comportamiento correcto, de llevar a cabo, digamos, las acciones recomendadas, por un lado, por la ley natural y por otro lado, por el pensamiento cristiano, entonces no se habrá logrado eso que es el bien común, ¿verdad? Pero también Santo Tomás de Aquino agrega algo más, que no se va a alcanzar el bien común hasta que exista una abundancia perfecta de bienes para satisfacer las necesidades de todos. Obviamente, Santo Tomás de Aquino aquí está demostrando
no entender la economía ni el proceso productivo como realmente debe entenderse, ¿verdad? Porque por muy eficiente que sea el proceso productivo del cual se trate, jamás habrá una abundancia perfecta de bienes para todos. Siempre habrá algunas necesidades que no se logren satisfacer, siempre habrá algunos que no logren, digamos, alcanzar, pues satisfacer sus necesidades de una manera plena. Esto por varias razones. Una de ellas, que los recursos son siempre escasos y hay que tomar decisiones respecto a para qué vamos a emplear los recursos que tenemos, ¿verdad? Porque si los usamos para producir zapatos, ya no vamos a poder producir camisas, ¿verdad? Entonces, los recursos escasos tienen mucho que ver con que no haya nunca una abundancia perfecta de bienes que satisfaga todas las necesidades de todos. Pero algo también muy importante es que las necesidades son muy personales, son subjetivas y están cambiando constante y permanentemente, ¿verdad? Eso pues hay que tomarlo muy en cuenta y es también una de las razones por las cuales ningún mecanismo de producción generará una abundancia perfecta de bienes para satisfacer todas las necesidades. Por otro lado, está la situación también de que hay gente que está naciendo y gente que está muriendo, ¿verdad? Si los que mueren dejan de demandar ciertos bienes y los que nacen, pues comienzan a demandar ciertos bienes también. Y entonces ese hecho, pues definitivamente hace también que no se pueda cumplir lo que Santo Tomás deseaba y quería para alcanzar el bien común, que es la existencia de una perfecta abundancia de bienes que satisfaga las necesidades de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunos problemitas con la idea de Santo Tomás respecto al llamado bien común. Ahora bien, respecto a lo gubernamental estrictamente hablando, Santo Tomás de Aquino se inclina por la monarquía o el reino. En todo caso, digamos, estamos hablando de lo mismo, un monarca o un rey. Según él, pues esta es la mejor forma de gobierno que puede haber. O sea que hasta el siglo XIII, la cuestión de elegir entre las tres formas fundamentales de gobierno, el gobierno de uno, gobierno de pocos y el gobierno de muchos, pues prevaleció y se mantuvo. Y Tomás se inclina, pues, precisamente por un monarca, por un rey. Y una de las cuestiones esenciales, digamos, en el pensamiento de Tomás de Aquino es que no legitima para nada el tiranicidio. Esto pues tiene que ver con el hecho de que, como ya lo decía Aristóteles, la monarquía se puede realmente convertir en un gobierno ilegítimo, ¿verdad? Entonces, el monarca que solo piensa en sí mismo, que no promueve, digamos, el bien común desde la perspectiva de Tomás de Aquino, pues será un gobernante que caiga en la ilegitimidad. O si empieza a abusar también, digamos, de la autoridad y la capacidad de fuerza y violencia que tiene, pues igualmente, ¿no? Derivará en un gobernante no bueno, no aceptable. Sin embargo, Tomás no está de acuerdo con el hecho de matar al gobernante, de salir de él eh, si se está comportando como no debiera, se está abusando, digamos, del poder, porque esa era una de las alternativas, pues, digamos, o tal vez la única alternativa existente en ese momento, porque ni los mecanismos existían, ni Tomás de Aquino llegó a pensar en mecanismos para deponer al gobernante.
Y creo que es fácil entender por qué Tomás no llegó a pensar en ello, porque eso se debe a su concepción de que los reyes gobiernan gracias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tomás cree que los gobernantes realmente responden al querer de la divinidad. Entonces se tienen los gobernantes que se tiene al gobernante que se tiene, y no se puede hacer nada. Entonces, no está de acuerdo con el tiranicidio primero porque eso sería, digamos, ir en contra de la voluntad de Dios, rebelarse, digamos, en contra de la voluntad de Dios. Y lo que Tomás de Aquino realmente recomienda es que la gente se aguante, ¿verdad? La gente se aguante, se está llevando palo y la está llevando muy mal con el gobernante, el rey, el monarca de turno, pues hay que aguantar, ¿verdad? Simplemente hay que arrodillarse y pedir perdón y clemencia a Dios porque él sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras, ¿no? Es decir, algo malo habrá cometido el pueblo para merecer un gobernante de esa calaña, pues, ¿verdad? Y entonces habrá que orar y arrepentirse, en fin, etcétera, pero no llegar nunca al tiranicidio. Porque también afirmaba Tomás de Aquino, de pronto, aquel gobernante que sustituya al que se ha matado, pues se va a comportar más duramente todavía, pensando que no le va a ocurrir lo que le ocurrió a su antecesor. Y entonces las cosas, en lugar de mejorar, podrían realmente empeorar. Entonces, Tomás de Aquino no recomienda mandar al otro mundo a ningún gobernante por mal portado que pueda ser. Jairo dice, a veces pone los sapos en los gobiernos. Bueno, está bueno. Me llega. Muy bien, lo que hemos considerado, digamos, hasta este momento, entonces, es que Santo Tomás se inspira definitivamente en Aristóteles. Para empezar, recordemos que Aristóteles acepta que el ser humano es un ser social, digamos, por naturaleza. Eh, Tomás también, digamos, afirma que la sociedad que hoy llamamos sociedad civil es necesaria para la perfección de la vida humana. No solo, digamos, de la vida terrena, por decirlo así, y material, sino también la vida en sociedad es necesaria para la perfección, perdón, espiritual, digamos, de los seres humanos, ¿no? También llevó a cabo un análisis de las formas de gobierno, optando, como ya lo dijimos, por la monarquía, ¿verdad? Preferencia por la monarquía. Pero algo importante también en Santo Tomás de Aquino, en ese momento que vive el siglo XIII, es que el Estado o el gobierno en particular debe estar subordinado a la iglesia. De hecho, si el gobernante es producto de la voluntad de Dios, es el Papa entonces quien le va a conferir la venia y la bendición también, ¿verdad? Aquí pues surge de alguna manera y se fortalece también el principio de el derecho divino de los reyes. Si se es rey por la gracia y la voluntad de Dios y se tiene la bendición papal, entonces esto significa que el gobierno terreno, el gobierno en este mundo, pues debe estar subordinado, atado a la iglesia misma, concretamente al papado. De hecho, recordemos que en Italia se surgieron, ¿verdad?
diversidad de estados pontificios, como se les llamaba, que rendían definitivamente una obediencia irrestricta al Papa. Entonces, en ese sentido, Santo Tomás de Aquino también sostiene que el poder civil, que la autoridad temporal, tiene también una misión religiosa. Debe contribuir, digamos, el gobierno, el poder público, al perfeccionamiento espiritual de las personas. Y cuando se habla, digamos, de esa misión religiosa, pues tiene definitivamente que ver con la cristianización, con el cristianismo, con la evangelización, en fin, con el perfeccionamiento, digamos, de las relaciones de los ciudadanos con la divinidad. Entonces hay una mezcla, digamos, muy importante aquí de la religión con la política y la política con la religión, en verdad. Entonces, esto se mantuvo realmente durante un buen tiempo y fue de algún modo el modelo que se trasladó también a todos los países prácticamente conquistados por España y por algunas otras potencias europeas, ¿verdad? Es decir, la tendencia a imponer una religión, a defender, digamos, una sola religión, a tener una religión oficial, pues, ¿verdad? Cosa que duró bastante tiempo, digamos, en América Latina, pues habrá que recordar los llamados concordatos entre los gobiernos locales y el Vaticano, ¿verdad? Es decir, era una serie de acuerdos. Los concordatos eran verdaderamente acuerdos entre los gobiernos civiles de nuestros países por acá y el Vaticano. En función, digamos, por ejemplo, de esos concordatos, pues en algunos países llegó a prohibirse el divorcio basándose pues en la concepción católica de que el matrimonio es un sacramento. Y entonces, pues duró bastante tiempo hasta que los gobiernos pues comenzaron a reflexionar y renunciaron definitivamente a esos acuerdos para tener un gobierno eminentemente civil, al menos digamos en el papel, por decirlo de alguna manera. Ahora, la visión tomasiana de la sociedad es una visión eminentemente jerárquica y piramidal, ¿verdad? Recordemos que de algún modo esta es una herencia aristotélica también, pero reforzada con su visión del universo y su visión de la iglesia, digamos, en Tomás de Aquino, ¿verdad? La sociedad entonces es prácticamente una división de funciones hasta llegar, digamos, a la cúspide de la pirámide, que es realmente el gobernante. Y aquí vamos a encontrar precisamente la explicación de por qué Santo Tomás se inclinó por la monarquía como el mejor gobierno. Y es que, como lo acabo de mencionar brevemente, la visión que él tiene, digamos, del universo es jerárquica y piramidal, igual que la visión que tiene también de la iglesia. Entonces, esas visiones piramidales del universo y de la iglesia las traslada también Tomás de Aquino a la sociedad, ¿verdad? Entonces, empezando con el universo, pues la infinidad de seres que pueblan, digamos, el universo, pues constituyen, ¿no? Una jerarquía hasta llegar a Dios, que es el gobernante absoluto de todo lo que existe. Entonces, en el universo solo hay un gobernante, que es precisamente Dios, a quien nadie definitivamente le discute la autoridad y el poder que tiene. Pero también la iglesia. La iglesia es también un orden perfectamente jerárquico y piramidal, en cuya cúspide se encuentra el Papa, ¿verdad? Con todo el poder y la autoridad
y nadie realmente le puede discutir esa autoridad que el Papa ha llegado a tener. Pues Tomás no puede evitar considerar que la sociedad debe ser exactamente igual. Un orden jerárquico piramidal, en cuya cúspide se encuentra precisamente el monarca o el rey. Entonces, su idea, digamos, de un solo gobernante en el universo, un solo gobernante en la iglesia, pues lo lleva a considerar que la monarquía o el reino constituyen el mejor gobierno posible. Entonces, por supuesto, la idea de Tomás, como ya lo dijimos muy rápidamente, es que toda ley deriva precisamente de la ley natural. Entendiendo, por supuesto, en Tomás de Aquino la doctrina de la ley natural como teniendo una base eminentemente teológica, ¿verdad? Si todavía no surge la doctrina de la ley natural racionalista que surgirá después ya en la modernidad, ¿verdad? Es decir, no. Tomás defiende la idea de que Dios, al crear a las diferentes criaturas, pues los limitó al cumplimiento de ciertos principios, de ciertas leyes que son inherentes, digamos, a cada criatura. Y entonces el ser humano no se escapa de ese esquema, ¿verdad? Así como la naturaleza del caballo pues obedece a ciertos principios, a ciertas leyes que lo hacen ser lo que es. Así como un piano pues está amarrado, digamos, a principios y a leyes que lo hacen ser lo que es, exactamente igual los seres humanos. Entonces hay una ley que el creador ha puesto en cada uno y de esa ley divina pues se desprenderán todas las demás leyes que constituyan el entramado jurídico de la vida en sociedad. Ahora, por supuesto, si queremos comprender mejor el pensamiento de Tomás de Aquino, habrá que meternos, cosa que no vamos a hacer, meternos en esas disputas que se dieron en el medioevo, esas grandes discusiones, sobre todo en la Baja Edad Media, acerca de las relaciones que deberían existir entre la iglesia y el poder civil. Discusiones que terminarían andando el tiempo en un verdadero divorcio, en una auténtica separación entre la iglesia y el poder civil, entre la autoridad espiritual y la autoridad terrenal, para decirlo de alguna manera. Pero para eso, pues, tendría que pasar algún buen tiempo. Aunque como lo vamos a ver ya en el siguiente siglo, en el 14, pues ya se dieron algunos movimientos intelectuales, incluso de gente dentro de la iglesia, que empezó a promover pues la posibilidad de un gobierno eminentemente civil que no tuviera ni obediencia ni nexos con el poder religioso, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, necesitamos hablar en este contexto de la soberanía popular. La soberanía debe entenderse sencillamente como la capacidad de darse a sí mismo leyes. Esa es la idea central, digamos, en el concepto de soberanía, ¿verdad? No es meramente independencia, ¿verdad? No es meramente autonomía, sino más bien la capacidad de darse a sí mismo leyes. Y entonces es precisamente en la Baja Edad Media el momento en el que va a surgir
esta cuestión de que el pueblo es el soberano. A eso nos referimos cuando hablamos de la soberanía popular, ¿verdad? Populus, el pueblo es el soberano, pero esto, digamos, no fue tan fácil. Tuvo realmente sus momentos difíciles, grandes discusiones, incluso persecuciones. Bueno, hay que decir que antes, digamos, de que surgiera el Estado moderno, se estableció realmente el principio de la soberanía popular. Y recordemos también en esta línea de ideas que durante el periodo medieval se mantuvo siempre la idea de un poder soberano espiritual por un lado y un poder soberano terrenal por el otro lado. Sí, ya prácticamente desde la época, digamos, de San Agustín de Hipona, ya se venía dando, digamos, la idea de un poder espiritual y un poder terrenal, y entonces la soberanía recaía realmente sobre ese poder. Es decir, en el sentido, digamos, del cristianismo, era el Papa realmente quien formulaba eh, las leyes, digamos, a nivel espiritual, los principios, digamos, a nivel espiritual. No había realmente otra fuente, digamos, de esos principios y de esa normatividad a nivel espiritual más que el poder que ostentaba el Papa, ¿no? Él era el soberano. Pero también quien tenía en sus manos el poder terrenal, como el monarca, el rey, el príncipe, etcétera, pues también tenía el carácter de soberano, ¿verdad? O sea que de él dependían realmente las normas, las leyes, los principios que los ciudadanos tenían que obedecer. Entonces la soberanía aquí no tenía nada que ver con la gente, no tenía nada que ver, digamos, con quienes integraban la vida en sociedad, sino más bien con aquel que tenía el poder en sus manos, ya sea en el área religiosa o en el área civil, ¿verdad? Y entonces esto, en cuanto a una visión que no tenía nada que ver con el cristianismo y que podemos denominar la visión pagana, ¿verdad? Bueno, desde esa perspectiva, el emperador, si vamos a hacer alusión, digamos, a Roma, el emperador era también el sumo pontífice, ¿verdad? Era considerado incluso como una deidad, como un dios. Y entonces, a, a esta característica, digamos, del gobernante temporal, se le conoce con el nombre de césaropapismo, ¿verdad? Por aglutinar las dos áreas. Por un lado, lo civil, lo político estrictamente hablando, y lo religioso también. ¿Verdad? El César era considerado precisamente como un dios y como un sumo pontífice, ¿verdad? Pero también, digamos, dentro del cristianismo se dio una visión en la cual se mezclaba también estas dos capacidades, ¿no? La religiosa y la política, ¿no? Entonces, dentro de esa visión cristiana, la autoridad espiritual ejerce también poder sobre la autoridad terrenal, lo cual se conoce con el nombre de sacerdotalismo, ¿verdad? Entonces, el derecho divino de los reyes, el recibir la bendición papal para poder gobernar, en fin, etcétera, todo eso nos habla precisamente del sacerdotalismo, de esa prominencia que el Papa tenía sobre los gobernantes a nivel civil, ¿verdad? Pero estas cosas no se mantendrían así nomás, ¿verdad?
Fue realmente en los comienzos del siglo XIV cuando comienzan a aparecer las primeras señales marcadas, muy visibles de fisura, de división respecto a esto dentro de la doctrina del sacerdotalismo. Comenzaron a aparecer pensadores, insisto, incluso católicos, incluso teólogos, que no estaban de acuerdo, digamos, con que el Papa también ejerciera, digamos, una autoridad, un poder sobre los gobiernos civiles, sobre los príncipes, ¿verdad? Y esto, pues, fue desarrollándose y podríamos realmente decir que fue durante la Reforma protestante del siglo XVI que esto llegó a una especie, digamos, de culmen o de condición máxima, pues, ¿verdad? Porque hay que recordar que precisamente la reforma llevada a cabo por Martín Lutero vino a dividir a los príncipes electores y algunos de ellos, pues, se se mostraron renuentes a continuar, digamos, su obediencia al Papa. Y entonces, pues hizo crisis, digamos, en el siglo XV ya, el sacerdotalismo, ¿verdad? Pero como dijimos, era algo que se venía poniendo en discusión prácticamente desde el siglo anterior, desde el siglo XIV y XV también, ¿no? Entonces, al final ya del siglo XVI, pues se vino a acentuar, a enfatizar sobre todo lo jurídico legal y entonces se aceleró, digamos, de esa manera el proceso de secularización, dividiendo los poderes de la iglesia por un lado y los poderes del Estado por el otro, pues al punto de que eso vino a transformar rotundamente la doctrina de la soberanía popular. Entonces, el soberano ya no era el papa, el soberano ya no era el monarca, es decir, ya no era una persona, sino la gente, ¿verdad? Es decir, estos aspectos jurídicos y legales pues tuvieron un efecto, digamos, sumamente importante, sobre todo, digamos, porque los diferentes conglomerados sociales pues se oponían a obedecer principios, normas y leyes que provenían de fuera, sobre todo, digamos, del papado y querían más bien entonces atenerse y obedecer aquellos principios legales que eran propios, digamos, de su cultura, ¿verdad? Lo que se dio en llamar el espíritu del pueblo. Espíritu que pues contenía, entre otras cosas, las costumbres, las creencias, la lengua, la literatura, los mitos propios, digamos, de cada conglomerado social, pero también, ¿verdad?, sus usos y sus normas, ¿verdad? Que aunque no estuvieran codificadas, pues eran de alguna manera obedecidas por la gente, digámoslo así, de una manera espontánea. Y entonces este énfasis en los aspectos puramente jurídicos, de lo que probablemente hablemos un poquito en las semanas por venir, porque esto es meternos en la filosofía del derecho, ¿verdad? Que también está relacionada con la filosofía política y la filosofía social, pues provocó realmente, digamos, a aquellos cambios en la manera de entender la soberanía popular. Ahora, en ese sentido, se pueden identificar dos
teorías sobre la soberanía popular. Una propia del siglo XIII, del pensamiento de Tomás de Aquino, estrictamente hablando, concretamente hablando, y la otra en el siglo XIV que vamos a considerar despuesito. Bueno, la llamada teoría ascendente, digamos, de la soberanía popular que sostenía, entre otros, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, pues aceptaba perfectamente bien que el pueblo era el soberano, tenía, digamos, la soberanía, es decir, la capacidad, digamos, de darse leyes a sí mismo, pero esta teoría, denominada ascendente, afirma y sostiene que en el momento en que es nombrado un gobernante, en ese mismo momento el pueblo renuncia a la soberanía que le es propia y deposita la soberanía precisamente en el gobernante. Por eso se le denomina ascendente, por la visión piramidal que Tomás de Aquino tenía sobre la vida en sociedad, de lo cual ya hemos hablado brevemente hace unos minutos. Entonces, esta teoría ascendente prácticamente es una concesión, digamos, una cesión de la soberanía de parte del pueblo para que recaiga sobre el gobernante. Ha cedido la soberanía, ha renunciado a la soberanía para depositarla sobre una persona, sobre un individuo. En este caso, el gobernante. Es obvio, digamos, que esta teoría ascendente de la soberanía pues daría pie y daría lugar a abusos realmente muy grandes, ¿verdad? En términos generales. Ahora, en el siglo que estamos comentando, que es el siglo XIII, esa teoría ascendente de la soberanía popular, en primer lugar, significaba estar sujetos a un soberano común, ¿verdad? Es decir, rendirle obediencia, sometidos definitivamente a su voluntad, no había realmente para dónde. Es decir, este soberano poseía un poder supremo sobre todos, sobre los ciudadanos, sobre los súbditos también, como se les solía denominar en ese momento, y ellos mismos, ¿sí? Los soberanos no estaban sometidos a leyes de ninguna naturaleza, es decir, la ley era realmente para la gente. Entonces, el poder supremo del soberano no estaba sometido a leyes, porque el soberano es la fuente realmente del derecho aquí, ¿verdad? Todavía no surge la doctrina del derecho positivo, de la que hablaremos en el momento que abordemos la cuestión de la filosofía del derecho, aunque sea brevemente. Todavía no ha surgido, digamos, la teoría del derecho positivo, pero es obvio que aquí hay un positivismo jurídico, porque primero es el legislador, que en todo caso es el soberano. Primero es el legislador, que es el soberano, y después la ley y el derecho. Es decir, que tanto la ley como el derecho, pues si se tienen de parte de los ciudadanos, serán siempre una dádiva de parte del gobernante, digamos. Este es uno de los conceptos importantes dentro de la teoría ascendente de la soberanía popular y una de sus también graves consecuencias, ¿verdad? Es decir, así como el soberano da derechos, igualmente los puede eliminar y los puede quitar. Al fin y al cabo, él es la fuente del derecho también, digamos, entre comillas. Y por supuesto, el atributo, digamos, principal del concepto de soberanía aquí en la teoría ascendente es el poder de dar leyes a los ciudadanos, tanto colectiva como individualmente, sin el consentimiento de un superior, porque definitivamente no lo hay.
¿verdad? Si no hay nadie que esté por encima del rey, y entonces tampoco se le está pidiendo opinión a nadie que sea igual y mucho menos inferior al gobernante, porque él tiene, digamos, el poder absoluto en, en sus manos. Y la idea, digamos, importante aquí es que tiene que existir lo que se denominó una fuente invisible de autoridad. Es decir, que la autoridad, el poder, realmente el monopolio aquí de la fuerza no se puede dividir, no se puede compartir, ¿verdad? Ni con alguien superior, ni con alguien igual, y menos con alguien inferior. Entonces, sigue de alguna manera en el pensamiento de Tomás de Aquino en cuanto a la teoría ascendente de la soberanía popular, siendo importante su concepción del universo con un solo gobernante que es Dios y su concepción de la iglesia con una única autoridad que es el Papa. Entonces, esta teoría ascendente de la soberanía popular no permite que la autoridad y el poder realmente sea compartido ni sea dividido. Solo el paso del tiempo hará que pensadores como John Locke por un lado y Montesquieu por el otro vengan a proponer la división de poderes en el gobierno precisamente para evitar los abusos del poder. Pero en estos momentos la idea es otra, completamente opuesta y totalmente contraria a lo que ocurrirá en la modernidad, ¿verdad? La idea de una fuente indivisible de autoridad y de poder, lo cual, como lo señalaba, pues tiene consecuencias verdaderamente importantes para las personas en general. Bueno, yo voy a dejar esto aquí el día de hoy. Volveremos a retomar el tema el próximo día cuando ya entremos a considerar la teoría descendente de la soberanía popular cultivada y propuesta fundamentalmente por Marsilio de Padua, importantísimo pensador